Producciones Lavasori presenta. La falsedad de la supuesta inspección que hiciera Jehová Dios y su Hijo Jesucristo a su templo espiritual en 1918, y la falsedad de la elección que hiciera Jesús en 1919 de su esclavo fiel y discreto en la persona de la organización Watchtower Bible and Tract Society. Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. A continuación procederé a demostrar en este vídeo, la falsedad de la doctrina de los testigos de Jehová de una supuesta inspección que hiciera Jehová y su Hijo Jesucristo a su templo espiritual en 1918 y la elección por parte de Jesucristo de su esclavo fiel y discreto en 1919. Para comenzar, aquí tengo el libro titulado El Anuario de 1975 página 88 que trata este tema de la supuesta inspección de Jesús en 1918. Y dice así en esta página 88. Jehová y su mensajero del pacto, Jesucristo, vinieron a inspeccionar a su templo espiritual en 1918 de nuestra era común. Entonces comenzó el juicio con la casa de Dios y un período de refinamiento y limpieza comenzaron. Algo más ocurrió, hombres manifestando las marcas del esclavo malo salieron al frente y figurativamente comenzaron a golpear a sus compañeros esclavos. Jesús había predicho cómo deberíamos lidiar con ellos. Aquí tenemos en pantalla la atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 16 que trata sobre la profecía de Oseas 3:5. En el párrafo 17 se puede leer lo siguiente. Esta profecía tuvo su primer cumplimiento en 537 antes de nuestra era cristiana. Cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia a la tierra prometida. En tiempos modernos comenzó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás y comenzó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad. Así comenzaron a cumplir la comisión registrada en Mateo 24:14 de predicar las buenas nuevas a las naciones. En esta atalaya se nos dice que el resto del Israel espiritual se hallaba involucrada con la organización de Satanás en 1918 y recién en 1919 se salió de ella para cumplir la misión de Mateo 24:14. Tengan en mente esta idea para lo que sigue. Preguntas que necesitan respuestas. Si el Israel espiritual estaba formando parte de la organización de Satanás en 1918, y salió de ella después, en 1919, tal como dice la atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17, ¿cómo pudo entonces Jesús inspeccionar a su templo para juzgarlo en 1918, si el templo estaba formando parte de la organización de Satanás en ese año? ¿Cómo pudo Jesús saber qué esclavo era el esclavo bueno y cuál era el esclavo malo, si ambos esclavos estaban en la misma condición de esclavos malos formando parte de la organización de Satanás en 1918? Veamos a continuación lo que ese esclavo fiel y discreto, que según la Watchtower salió de la organización de Satanás en 1919, y que Jesús lo nombró sobre todos sus bienes en esa fecha para dar su alimento espiritual a los domésticos, creía y enseñaba con la aprobación de Jesucristo en 1919. Pero veamos ahora qué cosa enseñó Charles Taze Russell en 1891 respecto a quién era el testigo de piedra de Dios en el desierto de Egipto. Aquí les muestro la página 313 del tercer tomo de los estudios en las escrituras del pastor Charles Taze Russell titulado Venga tu reino, estudio 10, con el título de El testimonio del testigo de piedra de Dios y profeta, la gran pirámide en Egipto. En esta página se lee lo siguiente. En ese día habrá allí un altar al Señor en el medio de la tierra de Egipto y un pilar al borde para el Señor. Y será para una señal y para un testigo para el Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto. Esta creencia se mantuvo inalterable, inclusive durante y después de la elección en 1919, del esclavo fiel y discreto para dar su alimento a los domésticos a su debido tiempo. Con esta enseñanza entonces, Jesús aprobó a la Watchtower como la religión verdadera, que ahora se hallaba, después de 1918, fuera de la organización de Satanás para dar su alimento espiritual a los domésticos. Después de 1919, en que fuera escogida la Watchtower como la religión verdadera para suministrar en adelante el alimento espiritual genuino, el juez Rutherford, único esclavo fiel y discreto en 1919, siguió insistiendo años después que la gran pirámide de Giza fue concebida por el mismo Jehová, como se leen en los siguientes artículos de la atalaya de los años 20.
En los pasillos de la Gran Pirámide de Gizeh, la coincidencia de 2 o 3 medidas podrían ser accidentales, pero la correspondencia de docenas de medidas prueban que es el mismo Dios quien concibió la pirámide y el plan. La Atalaya, 15 de junio de 1922, página 187. La Gran Pirámide de Egipto, como un testigo silencioso e inanimado de Dios, es un mensajero. Y su testimonio habla con gran elocuencia relativa al plan divino. La Atalaya, 15 de mayo de 1925, página 148. Curiosamente, 3 años después de 1925, en que la sociedad Watchtower publicara en su revista La Atalaya antes leída, su reafirmación de que la pirámide de Giza, efectivamente era una concepción de Dios y de su plan divino, súbitamente dio un giro de 180 grados cambiando esta vez su posición mantenida por casi 50 años, diciendo ahora como se lee en La Atalaya del 15 de noviembre de 1928 página 344, en inglés, que vemos en pantalla y que dice así. Es más razonable concluir que la Gran Pirámide de Giza, así como las otras pirámides en el complejo, fueron edificadas por los gobernantes de Egipto y bajo dirección de Satanás el Diablo. Por lo tanto, Satanás puso su conocimiento en la piedra muerta que más bien debería llamarse la Biblia de Satanás y no un testigo de piedra de Dios. Es increíble, el mismo esclavo que recibió la aprobación de Jesús en 1919 por sus alimentos verídicos, ahora le dice a su inspector: no señor Jesús, las pirámides no son testigos de piedra de Dios, sino de Satanás. ¿Puede ser esta la religión verdadera con tantas contradicciones y marchas y contramarchas y desautorizaciones? Si las pirámides eran testigos en piedra de Satanás y no de Jehová, esto quiere decir entonces que el esclavo o siervo no salió jamás de la organización de Satanás en 1919, sino que más bien continuaba dentro de ella. Sigamos adelante. No hay duda que el juez Rutherford, con esta publicación de la revista de la Atalaya del 15 de noviembre de 1928 página 344 está diciéndonos que en 1919, el esclavo, estaba realizando prácticas que solo eran de Satanás, y que las pirámides en el desierto de Egipto no eran testigos de piedra de Dios sino testigos de piedra de Satanás. Esto quiere decir que en 1919, ese esclavo fiel, a quien Jesús supuestamente escogió para que dé su alimento espiritual a los domésticos, no había salido en absoluto del poder del maligno en 1919 sino que seguía dentro de la organización de Satanás en 1919, practicando la numerología y la piramidología de Satanás. Entonces, según la Watchtower, la clase del esclavo fiel y discreto salió de la organización de Satanás en 1919 para buscar a Jehová y su bondad para luego aceptar el encargo de predicar las buenas nuevas. Esto quiere decir muy claramente y contundentemente que la sociedad Watchtower, durante la presidencia de Russell 1879-1917, estaba sirviendo a los intereses de Satanás y no a los intereses de Jehová. Es imposible entonces que la Watchtower sea la religión verdadera, cuyos cimientos estuvieron basados en la egiptología y numerología ocultista de Satanás desde 1879 hasta 1928. La Watchtower nos vuelve a mentir, pues el esclavo jamás salió de la organización de Satanás en 1919, tal como se dice en la Atalaya del 15 de agosto de 1991 página 17, y que ya hemos demostrado con estas evidencias irrefutables. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático? Es hora de hacer las maletas, subirse a un cohete para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad Watchtower bla bla en truco, y decirle a su puerco engordante, hasta la vista baby.